En donde la fecha tampoco pasó desapercibida fue en el Palacio Legislativo de Donceles. Ahí se expresaron los asambleístas. Esto fue lo que dijeron. El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, se pronunció a favor de que sea una mujer quien encabece las riendas del Poder Ejecutivo local. Tenemos 30 diputadas brillantes, como bien se han comentado, que han representado dignamente a sus electoras y a sus electores. Y por supuesto que en ese sentido la mujer mexicana, la mujer de la Ciudad de México está más que preparada para cualquier encargo público o para cualquier encargo en cualquier ámbito de la vida de esta ciudad. En el marco del Día Internacional de la Mujer y durante la presentación de una serie de actividades para conmemorar esta fecha, las asambleístas se sumaron también a este dicho y apuntaron que es momento de dejar atrás la discriminación política. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Nuri Delia Ruiz, dijo que ella misma fue víctima de violencia política de género y afirmó que seguirá luchando por empoderar a la mujer. Porque lo que muchas hemos sufrido no quisiéramos nosotros, en el mismo género nos podemos proteger, que sufran discriminación o que sufran violencia. De ningún índole la violencia se vale. No somos mujeres débiles, somos mujeres con mucha fortaleza. Entre las actividades que habrá de desarrollar el órgano legislativo, destacan el impulsar la ley que sancione la violencia política de género, así como el Parlamento Mujeres de la Ciudad de México. Joel Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.